Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito, Eleva tus sentidos. Estamos en Radio Anáhuac, que el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también los saluda, no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook Por Escrito MX, en X, @por escrito _. Recuerden que también nos pueden ver a través del canal de YouTube, Revista Por Escrito, o escucharnos a través de Spotify, también en Por Escrito. Y todos los miércoles en punto a las 9 de la noche, una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Cecilia Durán Mena. Juan Carlos Padilla Monroy. Nos dedicamos a atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Así es. ¿Por qué será importante la literatura Nos en vamos el a primer enterar. cuarto del siglo XXI? Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ceci, ¿por qué es importante la literatura en el mundo actual? Ay, mi querido Juan Carlos, mira, yo creo que la literatura es importante desde el momento más sencillo, que es que la literatura aspira a ser una expresión estética. Aspira a conmover, aspira a emocionar, aspira a entrar a tu corazón a través de tus sentidos. Y creo, mi querido Juan Carlos, que si nosotros nos asomamos a cualquier ventana, sea nacional o internacional, hay cosas que no son tan hermosas. Y creo que la literatura nos da ese gran pretexto maravilloso. La literatura salva, Juan Carlos. Y por eso es por lo que la literatura es tan importante hoy en el siglo XXI. Me lo arrebató de los labios, Cecilia Durán. Aquí lo tengo anotado así en grandote. El arte y la literatura salvan porque son estéticos. Nos rescatan, nos permiten evadirnos, nos permiten adentrarnos, pero creo que va más allá. Esta idea de que la literatura nos salva creo que se ha vuelto cada vez más importante en el mundo contemporáneo porque vivimos muy inmersos en el mundo, tenemos muchos problemas, padecemos muchas cosas, no nos damos tiempo para nada y de repente cuando puedes agarrar un libro, leer a un personaje, identificarte con él, hasta repudiarlo, hasta... a ver, en comunicación hay una cosa que se llama la catarsis. Y la catarsis es la capacidad que tenemos como de, digamos, de desinhibir, de dejar ir, de soltar, que nos permite desestresarnos, que es una de las grandes funciones que tiene. El guión me gustó mucho porque da como algunas metáforas y cosas muy certeras. Entonces quisiera empezar con esta primera idea. Puede ayudarnos la literatura a comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Bajo una idea que llevo trabajando muchos años de que pensamos con palabras. Las palabras que nosotros tenemos para pensar son las palabras que aprendemos y las aprendemos de la literatura. De alguna manera pensamos gracias a la literatura. De esa manera nos comprendemos a nosotros mismos y comprendemos el mundo que nos rodea porque depende de qué leamos, vamos empapándonos de otras culturas. Y creo, mi querido Juan, que también la literatura en este momento es muy importante, porque puede ser el reflejo de nosotros mismos, pero también el reflejo de aquello que nos gusta y de aquello que no nos gusta. Mira, lo decías muy bien, estamos viviendo, y ese es un tema muy tuyo, estamos viviendo en un mundo extremadamente acelerado, en el que vamos como el conejo blanco, corriendo de un lado para otro sin saber bien a dónde vamos, qué sentido tiene nuestra prisa, etcétera. Y hay muy pocos momentos en los que nosotros de verdad nos podemos poner quietos en el aquí y el ahora, y es leyendo. Como si nos podemos poner en el aquí y en el ahora, y entonces es un ejercicio de fantasía muy lindo, de ficción muy padre, porque entonces yo estoy aquí conmigo misma, acompañándome, yendo en comunión con el escritor a ver esto que él me quiere decir, y puede ser que ahí encuentre la solución a un problema, fíjate, puede ser que encuentre esa palabra que estaba buscando y que no había podido encontrar. Puede ser que por ahí nunca se me haya ocurrido esta solución y diga, caramba, esta no se me había ocurrido y la voy a tomar. O bien,
puede que encuentre acuerdos y desacuerdos. Y eso forma criterio y eso te hace más grande. Tú tienes la culpa. Me enviciaste con Wittgenstein y Wittgenstein tenía razón. A ver, al final de algún lado salen las ideas también, ¿no? En el mundo académico todo el tiempo estamos pidiéndole a los alumnos citas, si no es tuyo, de quién es, de dónde viene esa idea. A veces sí surgen ideas espontáneas, ideas originales, pero en realidad casi todo ya ha sido pensado. Cuando alguien lee, Ceci, se nota. Sin duda. Y se nota por la manera en la que habla, por la manera en que se expresa, por la empatía, porque su vocabulario es fluido, es florido, como se decía en estas tierras, y eso me gusta mucho. La literatura nos puede proporcionar información sobre diferentes culturas y perspectivas y nos puede ayudar a desarrollar nuestra imaginación y empatía. En este programa hacemos un esfuerzo por hablar de la literatura, por hablar de temas, o sea, ideas literarias, por hablar de la literatura en algunos países, continentes. Siempre estamos diciendo, ahora ¿dónde vamos a ir? Y nos remitimos en el tiempo y en el espacio, y visitamos Europa, África, Asia, América, y eso nos permite empaparnos de la cultura. Y en otros programas lo que hacemos es meternos más en un autor. Claro. Y entonces hablamos de algún autor que nos parece que tiene suficiente bagaje para aprender a través de sus ojos, aprender una época, aprender una cultura, aprender un país. Y creo que con la literatura tenemos la posibilidad de hacer algo que en el mundo concreto no podemos, y es hacer lo imposible. ¿Cuántas veces has hablado con un muerto? ¿Cuántas veces, Juan Carlos, has atestiguado un asesinato? ¿Cuántas veces has estado en el momento en el que surge la pasión, el amor, lo prohibido? ¿Cuántas veces? Y tú me vas a decir, no, Cecilia, ninguna. No, ¿cómo de que no? Has atestiguado asesinatos cuando has leído un libro de detectives. Has visto que el amor nace cuando una pareja de enamorados se lo dice. Y todo eso lo puedes encontrar en la literatura. Bueno, ¿cuántas veces has hablado con un muerto? O te ha hablado un muerto, y te juro que cuando leíste a Víctor Hugo te estaba hablando, y cuando leíste a Rulfo te estaba hablando, y cuando leíste a Sor Juana estaba hablando contigo. De eso se trata, y por eso yo creo que es tan importante, Juan Carlos. Y por eso es algo que va a existir siempre, porque siempre vamos a poder hablar con los muertos en ese sentido. La lectura puede ayudar a desarrollar las habilidades cognitivas, ya más o menos lo dijimos, la concentración, la memoria y el razonamiento. También puede ayudar a mejorar la comprensión lectora, por supuesto, la escritura y el habla. Al final estamos hechos de literatura, el que lee se nota, sí, y es que es sabrosísimo convertirte en una persona. Yo se lo digo a mis alumnos de comunicación, tienes que ser un gran narrador. Sí. Un gran contador de historias. ¿Y sabes qué es lo que a mí más me apasiona del tema de la literatura? La literatura es un espejo de nosotros mismos. Es un espejo que nos enseña quiénes somos y quiénes no somos. Nos enseña con quién nos podríamos relacionar y a quién tendríamos que entender mejor. Creo que en este sentido nos ayuda a explorar nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos, y nos ayuda a partir de la situación a analizar contextos, a ver lo que es diferente, lo que no soy yo. Y creo, mi querido Juan Carlos, que en este sentido la literatura es y seguirá siendo vigente, importante, relevante en la construcción de nosotros mismos. Y lo va a ser siempre, precisamente porque cada cultura, cada época, cada generación hablará sobre la monumental base que se sigue formando a través de las generaciones, a través de la literatura. Qué bonitos son las metáforas. Es un espejo emocional que refleja y explora nuestros propios pensamientos y sentimientos. Es un puente cultural que nos conecta con diversas culturas. Es un catalizador para derribar estereotipos, prejuicios, permitiéndonos apreciar la complejidad de la humanidad. Promueve la tolerancia, la comprensión. Y la cerecita del pastel, que es muy importante el día de hoy, la literatura puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Tenemos que leer literatura. Sigue siendo bien importante, quizá hoy más que nunca. Sin duda. Vamos a la siguiente sección. Lo desconocido.
en esta sección en la que las letras importan, me gustaría rescatar esta parte de por qué la literatura es relevante en pleno siglo XXI. Y es que la relevancia de la literatura es que nos va forjando criterio. Si somos lo que leemos y partimos de esta base, entonces si leemos mucho, tendremos mucho. En cambio, si leemos poco, seremos poco. Estas, digamos, son las reflexiones que a mí me gustaría llevar, porque la literatura nos lleva a pensar en la libertad de expresión. ¿Qué es aquello de lo que yo puedo y debo hablar? ¿Y qué es aquello de lo que no debo y puedo hablar? Y en esta condición yo puedo y debo hablar de todo, sin que haya tapujos, siempre que yo tenga respeto hacia los demás, pero mis ideas y la capacidad que yo tengo para expresarlas es un derecho que nadie me puede ni me debe de quitar. Y la literatura entonces nos lleva a explorar toda esta serie de ideas diferentes que se han dado en diferentes contextos, en distintos tiempos, en diversas épocas, y nos ayudan a entender cómo ha ido evolucionando el pensamiento humano. Y claro, entonces cuando yo me pongo en referencia a otras épocas, a otras formas de pensar, voy empezando a formar criterio. Desecho lo que no me gusta, me apropio de aquello que sí es pertinente y voy forjando mi propia manera de pensar. También nos habla de resistencia y de empoderamiento. Es decir, quiero que piensen, por ejemplo, en esto que hizo Margaret Atwood con el cuento de la criada, con todas estas formas que tenemos de repensar la humanidad, o lo que hizo, por ejemplo, Ishiguro al poner a orar a un robot. Creo que toda esta grandeza del pensamiento del que escribe nos llevan a entender lo que es tener el poder de la pluma y la resistencia de las palabras. Y claro que también todo esto nos lleva a la exploración de la condición humana. ¿Quién es el hombre bueno? ¿Quién es la mujer honesta? ¿Quién es el hombre malo? ¿Quién es la mujer que puede desviar los pasos? Todo esto que hemos ido encontrando a lo largo de la literatura y todos estos cánones que han ido cambiando conforme va pasando el tiempo. Es decir, la complejidad con la que se experimenta la experiencia humana, me van a perdonar el pleonasmo, con el que nosotros podemos entender la moralidad, los valores que hemos ido abrazando. Y también el uso de la literatura como resistencia, la literatura de protesta, la literatura que denuncia aquello que no ha sido bien, aquello que no está en la parte correcta, esto que nosotros vemos y que nadie más se atreve a decir, pero que el que escribe se atreve a denunciar. Esta parte, por ejemplo, en El nombre de la rosa, que Humberto Eco lo hace también, o la forma en la que en El cementerio de Praga Eco hace ver cómo la retórica puede abrazar la mentira y la mentira puede convertir en verdad algo que no lo es. Esto es lo que nos lleva a reflexionar y por supuesto esta conexión tan grande que tiene la literatura con mis sentimientos, con quién soy, con qué me evoca, con el miedo que yo puedo llegar a sentir, pero con la pasión que yo puedo llegar a desbordar. Es decir, todo lo que la literatura me lleva a experimentar en estas sensaciones estéticas que yo estoy buscando, porque claro que la literatura me lleva a estos mundos diferentes que me ayudan a ser también más empática, que me llevan a ser más tolerante, que me llevan a ser una mejor persona, porque como bien dijera Wittgenstein, si el lenguaje está ampliando mis perspectivas y si somos lo que leemos, mientras más leo, más posibilidades tengo de ser mejor. Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones, Ceci, y para darle
un poquito de importancia, la importancia que tiene el libro, me gustaría hacer una serie de preguntas que también a las personas que nos escuchan o nos ven a través de los diferentes medios se pueden hacer. Creo que es algo que tenemos que hacer constantemente. Es inspirador, no estoy de es acuerdo. fácil a No. veces encontrar las respuestas, pero a ver, ahí te va, porque A además ver. quiero hacer alusión a cierta pregunta que le hicieron a cierto candidato a la presidencia Ójale. que provocó cierto escándalo. A ver, me puedo equivocar exactamente en cómo se formuló esa pregunta, pero más o menos recuerdo. ¿Cuáles son los libros que más te han influenciado? Sácatelas, babuchos. No te voy a contestar como el candidato en aquellos años que después fue presidente de la República, pero te voy a platicar cuál ha sido el libro que sin duda me ha influenciado más, y es El Principito, y tú lo sabes. El Principito fue el primer libro que yo pude leer y es el que más he revisitado. Debo de decirte también que Pedro Páramo para mí es un libro que leo cada año y que cada vez que lo leo encuentro algo más por qué admirar a Rulfo. Tú sabes que yo amo a Rulfo. Sor Juana me gusta porque me gusta leer a una mujer muy inteligente. Me gusta mucho la literatura contemporánea. Acabo de leer a Miroslav Kreslev Es literatura croata. Me gustó muchísimo, pero sin duda creo que el Principito ha sido una de las lecturas que me ha acompañado más a lo largo de la vida. Sin duda también las lecturas religiosas, Juan Carlos. El Eclesiastés es un libro que me gusta mucho y que me gusta por la sabiduría que tiene. Bien, a ver, tratando de responder un poquito a esa pregunta. Claro, a ver, yo creo que me hice lector a partir de Ivanhoe. Ah, ok. Yo creo que me hice lector asiduo a partir del Jugador de Dostoyevsky. Pero creo que los libros que más me han influenciado a mí, también por el aspecto académico, es, por ejemplo, la obra abierta de Umberto Eco. Ah, claro. Y del mismo Umberto Eco, En busca de la lengua perfecta. Sí. Al final son ensayos. Otro que fue fundamental para mí, está un poco raro, los 2 problemas fundamentales de la epistemología de Karl Popper. Okay. Es una locura porque pues es como un libro bastante denso, pero son lecturas que van como ayudando a configurar el pensamiento. Claramente también en el aspecto más ensayístico, estoy pensando en La construcción social de la realidad de Peter Berger y Thomas Luckmann, y finalmente La construcción de la realidad social de John Searle. Está mintiendo Juan Carlos. Realmente su libro favorito, su autor entrañable no es cierto. es Tolkien. Bueno, sí, no, claro, Tolkien, por supuestísimo. Pensé que me ibas a decir Nabokov. Sí lo pensé. Sí, cierto, no, Tolkien, por supuestísimo. ¿Sabes por qué fue muy importante? La gente que me conoce sabe que estuve secuestrado unos días a los 17 años. Y fueron unos tíos, una familia que me dijeron, lee El Señor de los Anillos. No, por supuestísimo, fue fundamental leer ese libro a esa edad, en ese momento. La literatura rescata, sí, Juan Carlos. La literatura rescata. Me conoce bien Cecilia Durán y no es tan ojete como a veces. Ay, ya ves, no. A ver, otra pregunta, la difícil, ¿cuál es tu libro favorito? Es que tengo muchos, pero creo que mi libro favorito es el último que acabo siempre el último que acabo de leer, aunque también hay algunos que me han desilusionado, A ver, mi libro favorito creo que volverá a ser El Principito, pero me gusta mucho Momo de Michael Ende y me vuelve loca Lolita. Lolita para mí y Nabokov para mí han sido como muy, muy reveladores. Y también debo de decirte, y lo sabes, Juan Carlos, porque tú me enviciaste, o sea, Wittgenstein, todo lo que le he leído me vuelve loca. Claro, en otro tono, ¿no? Insisto, hay muchos tipos de libro. Yo también en literatura, a ver, Tolkien, claramente El Señor de los Anillos, pero me gusta más el Silmarillion. Okay. Yo creo que es una obra superior en muchos sentidos. Obviamente El Jugador de Dostoyevsky, con eso me hice aficionado a la literatura rusa en general. ¿Cuál otro ha sido así como...? Bueno, Baudolino de Umberto Eco también. Sí. Es que es muy difícil la pregunta de cuál es tu libro favorito, pero estoy seguro que todos lo tenemos. Y me gusta tu respuesta cuando dices, es el último libro que leí, pero no es cierto. Porque a veces agarras el libro y dices, estuvo bien, o estuvo ña, o estuvo malo.
Entonces no puede ser el más importante, no puede ser el favorito, el último que se leyó, aunque por algo se leyó, eso también es cierto. ¿Cuál sería entonces? Ya lo sabemos, pero díselo al público, tu autor favorito o los autores que más te gustan. A ver, bueno, es que Nabokov me gusta muchísimo, pero debo de decirte, mi querido Juan, que tampoco lo podría elevar al pináculo de este es mi autor favorito. Si tuviera una autora favorita sería Sor Juana, sin duda, por lo pícara, por lo versátil, porque si te vas desde los enigmas que tú me hiciste como partícipe, hasta las redondillas, el teatro, etcétera, sería sin duda Sor Juana. Pero no tengo un solo autor favorito. Unamuno también me gusta mucho, sobre todo todos estos cuestionamientos que él se va haciendo. Es un hombre muy, muy inteligente. Me gusta Coetzee, también Ishiguro me ha vuelto loca. O sea, creo que los autores que más me gustan son los que me llegaron al corazón y me movieron el cerebro y me cambiaron el punto de vista, mi querido Juan. Bien, pues sí, al final, así como a veces se llega al amor a través del estómago, pues a veces también con la literatura, con la razón o con el sentimiento, eso es cierto. Yo estoy leyendo, no puedo decir que sea mi favorito, pero creo que lo va a ser cuando termine de leer toda su obra, Honoré de Balzac. Me parece sabrosísimo leerlo. Evidentemente Tolkien, Humberto Eco, Dostoyevsky, en mujeres Jan Teller, sin duda. Hay autores pues para todo y de todo, y creo que también es interesante poder descubrirlos. A mí me gusta decir que conozco a pocos autores, pero los conozco bien. Uh-huh. Y me he comprometido con algunos a leerlos completos. Yo no sé si has leído la obra completa, que no es tan vasta, de Exupéry. No. Yo sí puedo decir que ya agoté la obra de Exupéry. Quiero agotar la obra de Hermann Hesse. Ajá. Obviamente quiero agotar la obra de Dostoyevsky, ya estoy cerca de terminarla. Y hace poco... Kafka. Kafka también ha sido un autor que me ha comprometido a seguirlo leyendo porque me parece extraordinario. Y déjame decirte quién otro es mi favorito, y ahí sí he leído todo lo que ha escrito, Dante Alighieri. Y wow, o sea, leer a Dante para mí sí fue un momento de mucha transformación por la precisión, por la estética que tenía, por todos los chismes que nos compartió, pero sobre todo por la gran profundidad espiritual que tuvo al escribir El Paraíso. Todo el mundo habla del infierno, pero como que pocos hemos llegado a tener ese gusto infinito del paraíso. A ver, Ceci, ¿qué libro te habría gustado escribir o qué libro te gustaría escribir? Ay, El rumor de las abejas, Juan Carlos. Ese libro, cuando lo leí en la pandemia. Es un libro que trata de la vida de toda una familia en Linares, Nuevo León, que Linares, Nuevo León es un lugar que huele a naranja porque hay muchos naranjales, etcétera, y es todo el paso desde una pandemia, desde la pandemia de la gripa española, imagínate, yo lo leí en la pandemia, hasta cuando ya terminan, ya salen de este problema, y cómo va evolucionando la vida de Linares hasta que deja de ser un pueblo naranjero. Me parece así, ese es el libro que me hubiera gustado escribir, es la evolución de una familia a lo largo de 3 generaciones. Ese hubiera sido el libro que me hubiera gustado escribir, Juan Carlos. A mí me gustaría terminar de escribir el libro que tengo a medias, que es una novelita de realismo fantástico, pues que no iba mal, pero de repente la dejé trunca. Se llama, en este momento, Kemenar, el reinado del sol. En algún otro momento se llamaba Metáfora de vida, pero me gustaría terminar un libro de largo aliento porque creo que terminaré publicando, por ejemplo, antologías de poemas o incluso de cuentos. Tengo varios proyectos, pero como novela sí me gustaría terminar esa obra inconclusa. La de la bruja. La de la bruja. No, bueno, y conejos blancos zombies y cosas así. ¿Tipo de literatura favorita? Creo que me gusta mucho la literatura contemporánea. Enterarme de lo que se está produciendo en este momento es algo que siempre me ha llamado la atención. Bien dices, hay sorpresas. De repente hay grandes como recomendaciones y dice uno, ¿pero por qué? Pero creo que la literatura contemporánea, lo que se está produciendo en este momento, y bueno, es mi afán y mi vocación porque también lo estoy publicando y lo estoy editando.
A mí me gusta la literatura clásica, sería fascinante agotarla, pero creo que disfruto mucho literatura rusa del siglo XIX, específicamente. Y pues ahora me gustaría adentrarme, pero creo que todavía me falta explorar mucho el romanticismo alemán. Ay, bueno. El romanticismo en general y el alemán en particular. Es que además también aquí vienen muchos cuestionamientos muy profundos de lo que es ser humano, ¿no? Entonces, esa es la grandeza de la literatura. ¿Personaje o tipo de personaje favorito? Ay, a ver, Orwell me gusta mucho. Me gustan todos los personajes de La Granja. Me encanta. El burro me parece un personaje maravilloso de La Granja. Todo este sacrificio, etcétera, ¿no? Mi personaje favorito no es un personaje entrañable, es Humbert de Lolita. Me encanta lo perverso que puede llegar a ser. Pues sí, Humbert, no sé qué diga. No sé qué va a decir de ti eso, sí, exactamente. No sé qué vaya a decir eso de Bueno, mí. al final es porque los admiramos o justo porque los repudiamos. Yo estaba pensando en Alexei Ivanovich, el jugador de Dostoyevsky, porque es todo lo que yo no puedo hacer, apostarle todo a una tirada y perderlo todo y decir no pasa nada, al día siguiente me vuelvo a levantar. Es uno de mis personajes favoritos. Creo que los policías son interesantes, pero también me quedo con Fausto. Ah, ¿cómo no? Como personaje yo creo que es de lo más completo, de lo más increíble que puede haber. A ver, ¿de qué libro te gustaría que hicieran películas, Ceci? A ver, fíjate que o algún remake también se vale. Ahí, no sé, me gustaría un buen remake de Alicia en el País de las Maravillas, pero ahora centrado en el conejo blanco. No en el sombrerero, porque ya ves que han hecho como muchos remakes y lo que hicieron con el sombrerero y lo que hizo Johnny Depp me encantó, pero ahora me gustaría que nos centráramos en la aceleración del conejo blanco. A ti también. No, bueno, es que ya sería otra cosa. Me quedé pensando, a ver, a mí me gustaría que hicieran el Silmarillion, pero creo que sería más bien serie de televisión que película, porque no hay manera de meter en 3 horas y media, o incluso 5, el Silmarillion completo. Tendría que ser una serie. Estaba viendo que va a haber una película de Wicked, pero creo que El Mago de Oz merecería un remake más digno, porque Alicia en el País de las Maravillas tiene mucho. Tiene cosas muy raras. Claro, sí, tiene cosas rarísimas. Pero yo creo que es una de las películas que he visto más veces representada. Es una cosa interesante. ¿Sabes qué me gustaría? Platero y yo. ¿No sería muy aburrido? Es que no lo sé, porque la poesía de Ramón Jiménez. De Ramón Jiménez es maravillosa a la hora de estarla leyendo. Pero es decir, la trama de Platero y yo, esa transición de momentos, me gusta mucho esta parte en donde se va perdiendo la ruralidad por ir a la metrópoli. Creo que eso me gustaría verlo en pantalla. ¿Qué libro estás leyendo ahorita? Ay, ahorita estoy leyendo Las muertes de Genji, que es un librazo de 500, pero tuvimos a Vicente Rasti. Oye, pásame ese libro para no devolver, Está muy, muy interesante. Es de estos libros que además de todo te ayudan a aprender y te ayudan a ver otras cosas que no conocías. Ese es el que estoy leyendo en este momento. ¿Tú qué estás leyendo? Yo estoy terminando de leer, lo compré en la Feria de Guadalajara, cuentos de Christian Andersen. ¡Ah, qué padre! Pues me estoy llevando una grata sorpresa porque, aunque sabemos de muchos cuentos que escribió él, esta antología pues tiene más bien cuentos menos conocidos. Ya leí La Reina de las Nieves. No tiene nada que ver con Frozen. Se asemeja más a León, la Bruja y el Ropero de C.S. Lewis y la bruja que aparece en esa película, a La Reina de las Nieves original de Andersen. Y terminé de leer Las Moradas de... ¿Lo lograste? Sí, lo logré. Está muy denso, porque además lo compré en español antiguo. Se escribía distinto entonces. No me funcionó para lo que quería, pero bueno, ya lo terminé. Ya lo que sigue es leer a Borges. Voy a leer la poesía de Borges. Bueno, es que también uno tiene como que sus pendientes en el tintero. A ver, ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuál ha sido tu libro intransitable con el que dices, no manches, con este libro sí que no pude? Yo no he podido.
todavía con El hombre que fue jueves de Chesterton. ¿Cómo Lo he intentado crees? leer 3 veces y siempre me quedo en el discurso de domingo ahí por la página 80. Todo va muy bien, empieza súper bien y me aburre ese señor. Es como escuchar a alguien que está bostezando. No he podido con esa novela. Ay, a mí me encanta, me encanta. Chesterton, lo que me pongas, ¿eh? Yo no sé si no es transitable o qué me ha pasado cuando lo he intentado leer. Porque sí lo he intentado. Uy, no, a mí En busca del tiempo perdido, híjole, o sea, de repente yo digo, ya. O el Ulises de Joyce, que no me mientan los que me digan que lo terminaron, ¿no? La verdad. Yo no lo he intentado ni leer, yo no miento. Oye, a ver, aquí tenemos en el guión, porque creo que vale la pena hacerlo, algunos libros que pues, se consideren como... A ver, estamos hablando de por qué es importante la literatura hoy en día y creo que aquí tenemos muy buenos ejemplos de libros que podemos recomendar. Claro, yo recomiendo de Humberto Eco cualquier cosa, pero El nombre de la rosa es con el que hay que comenzar. Siempre. Sin ninguna duda. Y la película es muy digna también, ¿eh? Hay una serie de 8 capítulos más reciente, mejor que la película, la verdad. ¿En serio? Oh, sí, está buenísima. Hay que verla. Está ¿En buenísima. dónde está? ¿En Netflix? Yo la vi en Apple TV, pero habría que buscarla. El nombre de la rosa, 8 capítulos, fue de tiempos de pandemia. ¡Ay, O sea, qué padre! tiene poco tiempo. Bueno, a mí, ¿qué te puedo decir? La ciencia ficción no es algo que yo pueda denominar como mi género favorito. Sin embargo, Ray Bradbury con Fahrenheit 451, a mí me parece maravilloso porque abraza de una manera muy inteligente esto que yo he combatido toda la vida, que son las prohibiciones, que son las restricciones, la censura. Yo soy enemiga de la censura y Ray Bradbury lo trata desde un punto de vista muy inteligente, la quema de libros. No, totalmente. 1984 de George Orwell, hace rato que platicamos de los libros que han influenciado. Híjole, tanto la película como el libro, qué barbaridad. La película que es viejilla, no sé si 70s, 80s, ¡ay, está buenísima! No nos la podemos perder. 1984 de George Orwell también es un must. Ese es un libro que a mí me llevó a recordar lo que es la lectura. Yo lo leí, también ese es otro de los libros que más he leído, porque lo leí cuando estaba en la licenciatura y ahora que he estado dando clases, sobre todo cuando doy clases de economía, a ver, ¿quieren entender lo que es la derecha y la izquierda? Vayan a entender lo que dice George Orwell en 1984 y van a ver, o en la granja, la rebelión en la granja, y entonces vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Muy bien, para terminar un poquito con esto, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, yo no la he leído, pero sí hay mucha gente que la ha leído y les gusta. Es preciosa, sí. Y ¿sabes a mí qué me gusta? José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, pero también los memoriales del convento, que fue con la que yo me inicié con Saramago. Híjole, Saramago es entrañable, pero lean mujeres también, lean a Sor Juana, lean Las Redondillas, lean la carta a Sor Filotea de la Cruz. Bueno, aquí está también El cuento de la criada de Margaret Atwood, que además la han llevado a la cinematografía por un lado y también a las series de televisión por otro. Nuevas perspectivas, de eso vamos a estar platicando todo el mes de marzo, por cierto. El ladrón de orquídeas, que a mí no me gustó la película, pero bueno, habrá que leer la novela para saber de dónde salen las cosas. El hombre invisible, otro clásico de la literatura, de ahora H.G. Wells, el mismo autor de La guerra de los mundos. En fin, radioescuchas, si nos están viendo también, ¿cuáles son sus obras favoritas? ¿Cuáles son sus autores favoritos? Creo que es importante hacer recuento de esto, estarlo haciendo constantemente y sobre todo compartirlo con los demás. Cerramos el programa, mi querida Ceci. Sí, les agradezco muchísimo, como siempre. Pónganse en contacto con nosotros, díganos de qué les gustaría que hablemos en este programa, porque estamos enamorados de los libros y queremos que ustedes se enamoren de ellos también. Me despido, mi nombre es Cecilia Durán Mena. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Mariana Velázquez y a Isis González por hacer esto posible. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. La vieja mano sigue trazando versos para el olvido. Haiku número 17, Jorge Luis Borges.